A lo largo de la historia, han existido líderes que marcaron el destino de naciones enteras, no por su bondad o sabiduría, sino por su tiranía y brutalidad. Estos personajes, movidos por ambición desmedida y poder absoluto, dejaron cicatrices imborrables en el mundo. En este video, exploraremos la vida y los regímenes de 5 tiranos que no solo moldearon la historia de sus países, sino que también impactaron el curso del mundo con sus decisiones. Desde guerras devastadoras hasta represiones brutales, estos líderes fueron responsables de algunos de los capítulos más oscuros de la humanidad. Prepárate para un recorrido por la historia del poder, la opresión y sus consecuencias globales. Número 1. A finales del siglo XIX, desde una humilde y problemática crianza en Georgia, emergió una de las figuras más formidables de la historia, Joseph Stalin. Políticamente astuto, Stalin escaló posiciones dentro del partido bolchevique, ayudando a sentar las bases para su eventual control incontestado. Ya como secretario general, Stalin manejó el poder estratégicamente, purgando rivales y asegurando su dominio en el régimen soviético. Bajo el socialismo en un solo país de Stalin, la industria y la agricultura soviética fueron radicalmente transformadas, a menudo a gran costo humano. La Segunda Guerra Mundial mostró el liderazgo inflexible de Stalin, mientras la Unión Soviética emergía como poderosa vencedora contra la Alemania nazi. Aunque su régimen terminó en tiranía, el impacto de Stalin en la historia soviética y global es imborrable, preparando el escenario para cambios dramáticos tras su fallecimiento. Número 2. Leopoldo II de Bélgica, conocido como el Rey Constructor en su país, es también una figura polémica en la historia por su papel en la colonización del Congo. Obsesionado con expandir el poder de Bélgica, Leopoldo vio en África una oportunidad. En 1885, obtuvo el control personal del Estado Libre del Congo, prometiendo progreso y desarrollo. Pero la realidad fue distinta, el Congo se convirtió en un infierno para sus habitantes. Leopoldo instauró un régimen de explotación brutal basado en la extracción de caucho y marfil. Millones de congoleños murieron debido al trabajo forzado, las enfermedades y la violencia. Las atrocidades fueron denunciadas por misioneros y activistas, desatando un escándalo global. En 1908, presionado por la comunidad internacional, Leopoldo entregó el control del Congo al gobierno belga, aunque nunca enfrentó consecuencias por sus acciones. Leopoldo II dejó un legado contradictorio, admirado en Bélgica por su arquitectura y despreciado en el mundo por las atrocidades cometidas en el Congo. Su historia aún genera debate. Número 3. Idi Amin, conocido como el Carnicero de África, gobernó Uganda entre 1971 y 1979, dejando un legado de terror, violencia y caos. Su figura sigue siendo una de las más controvertidas en la historia africana. Antes de ser dictador, Amin fue un oficial militar destacado en el ejército colonial británico. En 1971, lideró un golpe de Estado, derrocando al presidente Milton Obote y proclamándose líder supremo de Uganda. El régimen de Amin estuvo marcado por ejecuciones masivas, persecuciones y un control brutal. Se estima que hasta 500.000 ugandeses fueron asesinados bajo su gobierno. Amin también expulsó a la comunidad asiática de Uganda, culpándolos de controlar la economía. Esta decisión hundió al país en una crisis económica y aisló a Uganda del resto del mundo. En 1979, después de una invasión liderada por Tanzania y exiliados ugandeses, Amin fue derrocado. Escapó primero a Libia y luego a Arabia Saudita, donde vivió el resto de su vida en exilio. Idi Amin murió en 2003, sin rendir cuentas por sus crímenes. Su legado sigue dividiendo opiniones, para algunos, un símbolo de orgullo africano, para otros, un dictador brutal que arruinó a Uganda. Número 4. Hissène Habré, conocido como el Pinochet de África, fue presidente de Chad entre 1982 y 1990. Su régimen estuvo marcado por la brutalidad, la represión y crímenes de lesa humanidad. Habré lideró una rebelión armada en los años 70 y, con apoyo de Francia y Estados Unidos, derrocó al gobierno en 1982. Su llegada al poder marcó el inicio de un régimen represivo. Durante su mandato, Habré utilizó la temida policía secreta, la DDS, para perseguir y eliminar a opositores políticos. Miles de personas fueron arrestadas, torturadas y asesinadas. Habré recibió apoyo militar y financiero de potencias occidentales, que lo veían como un aliado estratégico contra Libia y el líder Muammar Gaddafi en la Guerra Fría. En 1990,
Tras años de represión, Habré fue derrocado por una rebelión liderada por Idris Deby. Huyó a Senegal, donde vivió en el exilio por décadas antes de ser llevado a juicio. En 2016, Habré fue condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra y tortura en un juicio histórico en Senegal. Su régimen es recordado como uno de los más brutales de África. Número 5. Pol Pot, líder del régimen más sangriento de Camboya, dejó una huella imborrable en la historia. Bajo su mando, se instauró una de las dictaduras más brutales del siglo XX. En 1975, Pol Pot y los Khmeres Rojos tomaron Phnom Penh, estableciendo un régimen radical que buscaba crear una utopía agraria. Pero esta visión trajo consigo terror y muerte. El régimen declaró el Año Cero, eliminando toda conexión con el pasado. La población fue forzada a abandonar las ciudades para trabajar en el campo como esclavos. El régimen de Pol Pot eliminó a cualquiera considerado una amenaza, intelectuales, religiosos, incluso personas con gafas. Los asesinatos masivos y el hambre acabaron con más de 2 millones de vidas. En 1979, los vietnamitas invadieron Camboya y derrocaron a Pol Pot. Aunque perdió el poder, continuó liderando a los Khmeres Rojos desde las selvas durante años. Pol Pot murió en 1998 sin haber enfrentado justicia. Su régimen dejó un país devastado y un recuerdo imborrable de uno de los capítulos más oscuros de la humanidad.